RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar nuevamente hasta Arequipa. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR el doctor Javier Gutiérrez Morales, el decano del Consejo Regional de Arequipa, el Colegio Médico del Perú. Doctor Gutiérrez Morales, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy gentil. Muy buenas tardes, señor José. Encantado de atenderlos a través de la línea telefónica. Ayer, tanto la presidenta del Consejo de Ministros, el ministro Óscar Ugarte del sector salud y el ministro Ricardo Cuenca de Educación han dado a conocer una serie de medidas que se están adoptando frente a la situación de gravedad que en este momento vive Arequipa, ¿no? Por el incremento de casos de contagio, el número de fallecimientos, ¿no? La crisis hospitalaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha tomado en consideración, lo han anunciado, la puesta en marcha de un cerco epidemiológico en Arequipa, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿Usted tiene información? ¿Qué medidas se van a adoptar en Arequipa? Ya, miren, la idea es restringir la entrada y salida de personas de toda la región de Arequipa. Mire, en general, esta situación, ¿no?, de la pandemia en Arequipa ya se notaba desde el mediados del mes de mayo. Sin embargo, el gobierno nacional, a pesar de todos los informes de las autoridades técnicas del sector salud de acá, no hacía caso o hacía caso omiso a todos los informes. Esta decisión de hacer este cerco epidemiológico, no sabemos qué otras medidas adicionales van a tomar, ¿no? Simplemente pues es una medida tardía, ¿no? Tardía, y que al final nos está convirtiendo en una especie de leprosos porque no hay ninguna medida dentro de la región de Arequipa para controlar la pandemia. Y le sugiero, por ejemplo, ¿no? La vacunación de toda la población mayor de 18 años que debió haberse tomado como decisión apenas se supo que Arequipa era una región única en todo el Perú donde se observaba un incremento de casos fuera de lo común con respecto a todo el país, ¿no? Entonces, no creemos que esto sea una medida correcta, ¿no? Va a ayudar, entre comillas, hasta cierto punto, pero la solución no se hace con eso, sino se hace con controlar las causas de la pandemia, y es la diseminación viral que hay dentro de la región, y ahí la única forma es con la vacunación y el distanciamiento social, y sobre eso no hay pues decisiones efectivas de parte del gobierno. O sea, para usted la medida que se está adoptando, el cerco epidemiológico, que es controlar el transporte aéreo, transporte terrestre, no es la medida más adecuada. Se tienen que tomar otras medidas complementarias. Efectivamente, mire, ya tenemos la experiencia del año pasado con la inmovilización total. La población, sobre todo de las áreas limitantes con otros departamentos, de una y otra forma va a movilizarse. No va a pasar por los puestos de control, se va a movilizar. De repente el transporte aéreo formal, el terrestre, se va a poder controlar, pero el informal va a seguir funcionando, y estas medidas, por eso le decía, no van a tener el efecto que se está buscando. Ahora, el otro aspecto es que usted señalaba hace unos instantes, doctor Gutiérrez, que se ha venido solicitando la declaratoria de emergencia desde el 21 de mayo, ¿no? Porque de acuerdo a una información que se ha conocido de parte de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, ellos cursaron al Ministerio de Salud un documento solicitando la declaratoria de emergencia, ¿no? Y cuando el gobierno ha tomado ya la decisión de declarar primero 3 provincias en emergencia, y ahora parece ser que van a adoptar una medida similar con otras provincias, ha sido tarde, ¿no? O sea, ¿qué opinión le merece eso a usted? Mire, eso demuestra pues cómo nos ven a provincias el centralismo limeño, ¿no? Porque, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Ya se sabía de esta situación. La Gerencia Regional de Salud y el Colegio Médico, a través del Consejo Regional Quinto y el Consejo Nacional, ¿no?, habían solicitado que se tomen medidas para controlar este brote que se está observando en Arequipa, sui generis con respecto al resto del país. Sin embargo, en todo momento han desoído, y le pongo por ejemplo, hará unos 10 días el ministro de Salud declaró en una entrevista un martes a toda la prensa que Arequipa no necesitaba ningún apoyo, que la situación estaba controlada, que tenía que defenderse con su presupuesto, y al día siguiente se retractó totalmente de sus declaraciones, ¿no? ¿Cómo puede haber un cambio tan brusco de un día para el otro? Como si no hubiera conocido la situación en la que estábamos viviendo en esta situación. Lamentablemente, las decisiones del gobierno hasta este momento son tardías, ¿no? Y lo más probable es que la curva epidemiológica de esta ola que nos está afectando va a disminuir, pero va a disminuir por su curso natural y no tanto por las medidas que esté tomando el gobierno nacional.
Ahora, el otro tema, ayer también el propio ministro de Salud, Óscar Ugarte, ya confirmó que hay un segundo caso de la variante conocida como Delta, ¿no? Que es la variante que proviene desde la India, ¿no? Ya, mire, se pensaba que la pandemia aquí en Arequipa se había disparado por esa variante india. Sin embargo, el estudio ha demostrado que el 90% es la C37. Entonces, eso nos abre una incógnita. ¿Qué es lo que está pasando en la región de Arequipa que ha disparado los casos de enfermos y por consiguiente de fallecidos? Hay algún factor epidemiológico no identificado y por eso creo que lo que ha hecho el gobierno es declarar un cerco epidemiológico a ciegas sin saber realmente qué quiere controlar, ¿no? Y lo que bueno que está generando todo esto pues es una sensación de temor, angustia en la población, más que una sensación de solución a la situación que se está viviendo. Ahora, también ayer en la conferencia de prensa se decía que era muy prematuro, doctor Gutiérrez, hablar de una tercera ola en Arequipa, ¿no? Los estudios que ustedes han hecho, el seguimiento que hacen desde el Consejo Regional del Colegio Médico en Arequipa, ¿qué información tienen sobre ese particular? Mire, comparto esa idea. Mire, para hablar de una ola siguiente tiene que haber un silencio epidemiológico en el sentido de que debe notarse por lo menos unas 2 a 3 semanas de una caída franca, ¿no? Y estable de casos detectados y de fallecidos. No se ha observado, ¿no? Se ha observado desde mediados de abril una curva ascendente, lenta pero constante. A principios de mayo hubo una discreta caída, ¿no? Muy pequeña y nuevamente adquirió su curva ascendente, como lo pueden ver en cualquier gráfico. Simplemente estamos en una segunda ola. Todavía es muy prematuro, por lo menos desde un punto de vista epidemiológico, hablar de una tercera ola. Doctor Javier Gutiérrez Morales, decano del Consejo Regional Arequipa, el Colegio Médico del Perú, como siempre, muy grato haber conversado con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.